El postestructuralismo es un término para las formas fisiológicas, teóricas y literarias que se basan y rechazan las ideas establecidas por el estructuralismo. Aunque todos los postestructuralistas representan diferentes críticas del estructuralismo, los temas comunes entre ellos incluyen el rechazo de la autosuficiencia del estructuralismo, así como el cuestionamiento de sus posiciones binarias que constituyen sus estructuras. En consecuencia, el postestructuralismo descarta la idea de interpretar los medios dentro de las estructuras preestablecidas y socialmente construidas. El postestructuralismo rechaza la noción estructuralista de que la palabra dominante de un par depende de su contraparte. En cambio, argumenta que fundamentar el conocimiento, ya sea por experiencia pura o en estructuras sistemáticas, es posible porque la historia y la cultura coinciden en el estudio de las estructuras subyacentes y éstas están sujetas a sesgos y malas interpretaciones. Gilles Deleuze y otros vieron esta imposibilidad no como un fracaso o una pérdida, sino como una causa de celebración y liberación. Un enfoque postestructuralista sostiene que para comprender un objeto, uno debe estudiar tanto el objeto en sí como los sistemas como los sistemas y de conocimiento que lo produjeron. Los límites inciertos entre el estructuralismo y el postestructuralismo se envuelven aún más borrosos por el hecho de que los académicos se etiquetan a sí mismos como postestructuralistas. Algunos académicos asociados con el estructuralismo, como Ronald Barthes y Michel Foucault, también se destacaron en el postestructuralismo surge en Francia durante la década de 1960 como un movimiento de crítica contra el estructuralismo. Según Mercure, una relación de amor-odio contra el estructuralismo se desarrolló entre muchos de los principales pensadores franceses de la época. El periodo estuvo marcado con una rebelión de estudiantes y trabajadores contra el Estado en mayo de 1968. En una conferencia de 1966 titulada Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas, Derrida representó una tesis sobre una aparente ruptura en la vida intelectual. Derrida interpretó este evento como un descentramiento del antiguo cosmos intelectual. En lugar de progreso o divergencia en un centro identificado, Derrida describió este evento como una especie de juego. Un año después, Ronald Barthes publicó La muerte del autor, en la que anunciaba un hecho metafórico, la muerte del autor como auténtica fuente del significado para el texto determinado. Barthes argumentó que cualquier texto literario tiene múltiples significados y que el autor no era la fuente principal del contenido semántico de la obra. La muerte del autor, sostenía Barthes, era el nacimiento del lector como fuente de la proliferación de significados del texto. Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en París, Francia. Murió a los 57 años de edad el 25 de junio de 1980. Las teorías de Foucault abordan principalmente la relación entre poder y conocimiento y cómo éstas se utilizan de una forma en forma de control social a través de las instituciones sociales, aunque a menudo se le cita como un estructuralista y postmodernista. Foucault siempre rechazó estas etiquetas. Su pensamiento ha influido a los académicos, especialmente a los que trabajan en estudios de comunicación como antropología, psicología, sociología, criminología, estudios sociales, culturales, feminismo, marxismo y teoría crítica. Foucault, nacido en Francia de una familia de clase media alta, se educó en el Lycée Henri IV en la École Normale Supérieure, donde desarrolló el interés de la filosofía y estuvo bajo la influencia de tutores como Jean Hippolyte
y en la Universidad de Sorbonne, donde obtuvo títulos de filosofía y psicología. Después de varios años como diplomático cultural en el extranjero, regresó a Francia y publicó su primer libro importante, La historia de la locura, en el 1961. Tras obtener trabajo entre 1960 y 1966 en la Universidad de Clermont, produjo The Birth of the Clinic en el 1963 y The Order of the Things en el 1966. Publicaciones en las que se mostraba su creciente implicación en el estructuralismo, del que luego se distanció. Estas tres primeras historias ejemplificaron una técnica historiográfica que Foucault estaba desarrollando llamada arqueología. Aunque se mantuvo crítico con las relaciones de poder, Foucault expresó su apoyo cauteloso al gobierno del Partido Socialista de Francois Mitterrand luego de su victoria en el electoral en el 1981, pero su apoyo pronto se deterioró cuando este gobierno se negó a condenar la represión del gobierno polaco contra las manifestaciones de 1982 en Polonia, orquestadas por el sindicato Solidaridad. Él y el sociólogo Pierre Bourdieu fueron los autores del documento en condena de la inacción del presidente, que se publicó en Litteron, y también participaron en grandes protestas grandes protestas públicas sobre este tema. Foucault siguió apoyando a Solidaridad y con su amiga Simone viajó a Polonia como parte de la expedición de médicos del mundo y se tomó tiempo para visitar un campo de concentración. Continuó su investigación académica y en junio de 1984 publicó el segundo y tercer volumen de la historia de la sexualidad. El volumen 2 trató de las técnicas del yo, prescritos de la mortalidad pagana griega antigua en relación con la ética sexual. Mientras el volumen 3 exploró el mismo tema de los temas griegos y latinos de los primeros siglos. El cuarto volumen era para examinar la sexualidad del cristianismo primitivo, pero no estaba terminado. En octubre de 1980, Foucault se convirtió en profesor invitado en la Universidad de California, Berkeley, dando las conferencias sobre verdad y subjetividad, mientras que en noviembre dio una conferencia en el Instituto de Humanidades de las Universidades de Nueva York. Su creciente popularidad en los círculos intelectuales estadounidenses fue notada en la revista Time, mientras que Foucault pasó a dar las conferencias en el UCLA en el 1981, Universidad de Vermont en el 1982 y Berkeley nuevamente en el 1983, donde sus conferencias atrajeron a grandes multitudes. Lamentablemente, Foucault pasó muchas tardes en la escena gay de San Francisco, frecuentando baños sadomasoquistas y practicando sexo sin protección. Elogió la actividad sadomasoquista en entrevistas de la prensa gay, describiéndolas como la creación real de las nuevas posibilidades del placer, de las que la gente no tenía ninguna idea. Desgraciadamente, Foucault contrajo el VIH y finalmente desarrolló el SIDA. En este momento se sabía muy poco sobre la enfermedad, entonces los primeros casos no se habían identificado hasta 1980. Foucault inicialmente se refirió al SIDA como una enfermedad soñada. En el verano de 1983 desarrolló la tos seca persistente, que preocupó a sus amigos en París, pero Foucault insistió en que solo era una infección pulmonar. Solo cuando fue hospitalizado se pudo diagnosticar correctamente a Foucault. Tratándolo con antibióticos, pudo pronunciar una serie final de conferencias en el Collège de France. Foucault entró en el hospital de la Salpêtrière de París, la misma institución en la que había estudiado The Madness and Civilization, en el 10 de junio de 1984. Con síntomas neurológicos complicados
por sepsis. Murió en este mismo hospital en el 25 de junio. En particular, este autor me encantó bastante porque él no solamente se concentraba en el estructuralismo, él iba en contra del estructuralismo. También él tenía temas interesantes tales como la locura, las relaciones de poder. Todo eso a mí me pareció muy interesante. También la sexualidad. Esos eran uno de los temas que a él más le gustaba escribir. Lamentablemente no pudo tener una vida más larga. Yo creo que si hubiese tenido una vida más larga hubiese podido llegar más lejos, ya porque él tuvo una vida solamente muy corta, pero a pesar de eso dejó un impacto muy grande en la sociedad, en la escritura, en la literatura. Es uno de los grandes. Michel Foucault para mí fue de los mejores escritores que pudo haber existido, perdón. A mí me pareció muy interesante. Los temas que él trata, nadie quiere como hablar de eso, pero él no le importó y simplemente habló de esos temas sin importarle lo que dijeran las demás personas. En particular, me encantó mucho Michel Foucault.